Bueno, pues muchísimas gracias. Lo primero que yo quiero es felicitarlos a todos ustedes por ser tan valientes y decidirse venir hasta acá después de haber pasado, me imagino que una noche de relajación y de tranquilidad aquí en este maravilloso hotel. Y quiero aprovechar este escenario para extenderle mi felicitación al comité organizador de este evento. Y bueno, pues vamos a hablar de hipercolesterolemia familiar. Fíjense, la hipercolesterolemia familiar es una condición infradiagnosticada, no tan solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Y la evidencia está en los estudios que se han hecho, en donde se puede ver que las estadísticas a nivel internacional demuestran el poco interés que puede haber en algunas sociedades médicas sobre hacer un levantamiento de cuál es la verdadera prevalencia de esta condición, sabiendo que o sabiéndose que esta va a favorecer un aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares mayores en poblaciones jóvenes. Esa es una de las más grandes complicaciones y fíjense que las estadísticas en donde se han hecho los estudios dicen que la prevalencia es de 1 por cada 250 habitantes. Estos números se van a ver directamente impactados a medida que se hace una mayor búsqueda de la condición y se va a ver que estos números pueden llegar hasta ser en algunas localizaciones 1 por cada 70 incluso pacientes. Se estima que a nivel mundial existe una afección global que está en más de 1 millón de personas afectadas y que estos números, específicamente 1 millón, no, 25 millones de personas afectadas y que estos números van a impactar directamente en la sobrevida de esa población. Existen dos condiciones que van a favorecer esta patología y es el hecho de que haya una mutación doble o que haya una mutación unilateral, es decir, si existe una mutación heredada por uno solo de los padres, se denomina hipercolesterolemia familiar heterocigótica y vamos a ver que esta condición específicamente es la que nos llega a nosotros como cardiólogos de adultos con un paciente con un evento cardiovascular a la edad tan joven como de 30 años, pacientes incluso que requieren y necesitan revascularizarse a esa edad que se supone que no debe estar estipulado, incluso en ausencia de otros factores de riesgo cardiovascular. Entonces, vamos a ver que la exposición crónica de los niveles de colesterol elevado como existe en esta población es la que va a estimular la aparición de los eventos cardiovasculares y se va a caracterizar específicamente por unos más de 190 miligramos por decilitro de colesterol LDL. Pero yo quiero que ustedes miren esta publicación que se hizo recientemente el año pasado, en donde se pudo observar que en revisión de más de 104 publicaciones, 11 millones de sujetos, en colorcito gris, en el mapa mundial, eso es en los lugares en donde no se sabe cuál es la prevalencia de la hipercolesterolemia familiar, incluyéndonos. Cosas que esperamos que cambien en los próximos años. Y fíjense cómo en los otros países las prevalencias, como ya he dicho, van desde 1 por cada 200, 1 por cada 300 habitantes. Y miren cómo la prevalencia también se ha ido modificando a medida que se han liberado publicaciones y que los diferentes países se han motivado a hacerla. Y fíjense cómo a medida que han pasado los años se han hecho más publicaciones y estos números de prevalencia han ido disminuyendo desde 1 por cada 600 habitantes hasta 1 por cada 286 habitantes. Y esto tiene particular importancia porque el paciente que tiene hipercolesterolemia familiar es un paciente que no va a desarrollar ninguna sintomatología hasta que no nos llega con un evento cardiovascular aterosclerótico mayor, tipo infarto agudo al miocardio o accidente cerebrovascular. Y fíjense que esta población en particular tiene mayor riesgo de desarrollo de cardiopatía isquémica, incluso 20 veces con relación a las personas de su misma edad y su mismo sexo, tienen mayor riesgo de enfermedad isquémica prematura y tienen una exposición crónica que los va a favorecer o más bien una exposición crónica a esta elevación de manera sostenida que le va a favorecer la aparición de estos eventos cardiovasculares. Y ellos concluyen que a medida que se hacen investigaciones, eso es lo que les decía anteriormente, pues la prevalencia se hace mucho más frecuente. 90 a 99% de las personas que padecen esta condición no están diagnosticadas. Y lo más interesante de todo esto es que al momento de que estas personas, si es mujer, llega a los 60 años, el 30% de ellas ya habrá desarrollado un infarto agudo al miocardio
y si es hombre, el 50% de ellos a la edad de 50 años habría tenido un evento cardiovascular isquémico coronario. Y lo más importante de todo esto es que si el paciente no desarrolla el evento cardiovascular, es portador de la mutación y este paciente tiene descendencia, existe un riesgo de un 50% de que sus descendientes desarrollen dicha condición. Y esta va a favorecer su presencia, el riesgo de hasta 20 veces el desarrollo de eventos cardiovasculares isquémicos. Fíjense aquí, esto es un tipo de desorden genético en donde su mutación, como dije al principio, si es heredada por ambos padres, es la condición homocigótica. Esos pacientes no nos llegan a nosotros como cardiólogos de adultos porque esos pacientes pueden infartarse a edades tan jóvenes como 2 años y hacer una muerte súbita por un infarto fulminante. Esos no nos llegan a nosotros, eso usualmente llegan a los cardiólogos pediátricos, pero aquellos que tienen la condición heterocigótica en donde la mutación solo es heredada de un solo de sus padres, pues sí nos llegan, y esos son los que nos llegan con eventos cardiovasculares tempranos. Fíjense cómo la prevalencia de enfermedad arterial coronaria es directamente proporcional, mayor, cuando se hace el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar en un individuo. Es decir, que el riesgo se aumenta de manera exponencial. Fisiopatológicamente, lo que está aconteciendo en este paciente es que tiene una mayor tendencia a la formación de placas ateroscleróticas. El problema es que no suele ser solamente la elevación del colesterol el colesterol LDL por encima de 190 miligramos por decilitro. El problema es que puede coexistir con otra condición genéticamente determinada, que es la elevación de la lipoproteína A chica. La lipoproteína A chica va a favorecer que quien padece dicha condición tenga un riesgo del desarrollo de eventos cardiovasculares aterotrombóticos tempranos y se relaciona con la aparición de accidentes cerebrovascular en pacientes jóvenes, llámese pacientes jóvenes menores de 50 años. Y fíjense cómo existe hasta este momento unas 1.500 mutaciones descritas como las responsables de la aparición de estas condiciones. Y exactamente lo que ocurre es, durante el metabolismo del colesterol puede haber una interrupción o un trastorno en el proceso metabólico normal del colesterol a nivel hepático. Y esto puede ocurrir desde que el receptor tenga una capacidad no esté biodisponible. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la presencia de estos receptores aquí en rosadito no estén biodisponibles. ¿Por qué? Porque hay un defecto genético que así lo determine, ya sea porque haya un aumento en la actividad de la PCSK9, que es una proteína que se encarga de mantener la homeostasis de los receptores a nivel de la superficie hepática y que va a encargarse de que el hígado no se sobrecargue de colesterol y que vaya haciendo un proceso. ¿Y cómo ocurre esto? Simplemente se une el colesterol LDL, se une al receptor y el receptor también se une con el PCSK9. Por endocitosis entra dentro del hígado, a nivel hepático, se forma una vesícula que por degradación lisosomal va a hacer que se metabolice el colesterol y si está todavía unido al PCSK9, que si entraron juntos van a continuar juntos, pues se va a degradar tanto el receptor como el colesterol. ¿Qué va a pasar? Que la biodisponibilidad de ese receptor en la superficie hepática se va a ver comprometida y esto va a favorecer una reducción en el clearance a nivel sanguíneo del colesterol LDL. Eso es solamente uno de los mecanismos, pero puede ser también que haya una afectación en que la ApoB, que es la apolipoproteína transportadora de colesterol LDL, no pueda unirse de manera efectiva al receptor y entonces eso favorezca que haya un mayor aumento de los niveles de colesterol LDL a nivel sanguíneo. Además de eso, puede haber una alteración a nivel de lo que es la degradación ya directamente. Vamos a verlo aquí, las diferentes 5 clases. Vamos a ver que puede haber una ausencia completa del receptor. Esos pacientes tampoco nos llegan a nosotros porque mueren muy jóvenes. Puede haber un fallo en el transporte, como estoy diciendo desde el principio, en donde la superficie hepática va a tener los receptores disponibles, pero no se pueden transportar de manera adecuada porque el trastorno está a nivel de la apolipoproteína. En donde esta
este trastorno puede ser parcial o puede ser completo. Está también los defectos de internalización, como ya yo dije, que por endocitosis entraban hacia el interior del hígado para hacer el metabolismo hepático del colesterol, y si hay un trastorno en esa internalización, pues va a aparecer un subtipo de hipercolesterolemia familiar, o que hay un defecto en el reciclaje del receptor LDL. En ausencia de esta condición, pues el receptor LDL va a tener una biodisponibilidad que puede ser utilizado hasta unas 150 veces hasta que posteriormente sea metabolizado y destruido para ya terminar con su función. Pero cuando hay una de estas condiciones, esa biodisponibilidad se va a ver comprometida. Estos pacientes suelen tener compromisos arteriales grandes o pueden tener también compromisos arteriales pequeños. Estos niños pueden desarrollar enfermedad aterosclerótica sumamente temprana y es sumamente dramático vivir esa situación cuando una pareja tiene un niño y este niño muere de un infarto fulminante. Eso nadie lo puede comprender. ¿Ok? Físicamente nosotros, aparte de los hallazgos de laboratorio, como es la elevación del colesterol total por encima de unos 300 miligramos por decilitro, más una elevación del colesterol de baja densidad o LDL mayor de 190 miligramos por decilitro, vamos a encontrar la presencia de expresiones clínicas como lo son la presencia de santelasma. ¿Cuántas personas hagan un review en su mente, ustedes no ven con esta presencia de estos santelasma? Y muchas veces ni siquiera nos cuestionamos pero tendrá una hipercolesterolemia familiar ese paciente. A partir de aquí yo quiero que todos los que estemos, cada vez que veamos a una persona con esta lesión, pues pensemos en descartar la presencia o no de hipercolesterolemia familiar. Otras de las apariciones lo son la presencia del arco corneal, que sabemos que el arco corneal puede ser arco corneal senil, que es en pacientes mayores de 65 años, pero si vemos la presencia del arco corneal en menores de 30 años, no le digan que tiene los ojos bonitos porque lo tiene grises. Es que tiene un arco corneal y probablemente detrás de él lo que hay es una hipercolesterolemia familiar. También la presencia de santomas, que pueden ser santomas eruptivos o santomas tuberosos, que puede estar en áreas de flexión. También la presencia de santomas tendinosos, sobre todo uno de los buques insignia presente en estos pacientes lo es la presencia de santomas tendinosos en áreas como el tendón de Aquiles. Rastren a sus pacientes, toquémoslo, miremoslo a los ojos, busquemos, que vamos a encontrar muchas sorpresas. Entonces, se hizo una revisión recientemente tratando de establecer cuál era la relación que existía entre esa exposición crónica que ya hemos dicho, que ya tenemos evidencia de que ciertamente se relaciona con mayores eventos cardiovasculares, y la presencia de infarto agudo al miocardio, casual o el que es reiterativo. Entonces, fíjense en esta revisión del 2001 al 2017, un estudio cohorte prospectivo, en donde se evaluaron más de 5.635 pacientes que fueron genéticamente diagnosticados. Ustedes no saben lo difícil que es encontrar una población de este número con esta condición, y se pudo observar que los pacientes que tenían el diagnóstico genéticamente ya hecho tenía un mayor riesgo de tener un infarto agudo incidental, es decir, que sea esa la causa por la cual se le haga el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, y también que adicionalmente esos pacientes a los 29 días tienen un mayor riesgo de recurrencia de un nuevo evento isquémico coronario. Y fíjense aquí, cuando miramos a los pacientes que ya se le hizo el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, independientemente de si es hombre o mujer, fíjense cómo las curvas comienzan a separarse en las mujeres a partir de los 40, con aparición mucho más temprana de eventos cardiovasculares, y en los hombres incluso a edades tan tempranas como los 30 años. Aquí de nuevo lo mismo, estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollo de eventos isquémicos 10 a los 29 días después de haber hecho su primer evento arterial coronario. Entonces, se pudo determinar que el 45% de esos pacientes que tenían diagnóstico genéticamente determinado de hipercolesterolemia familiar ya tenían un riesgo adicional de infarto agudo al miocardio recurrente. ¿Ok? Este estudio también en pacientes envejecientes, en lo que también se evaluó qué pasa con el envejeciente que
tiene un diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, que pudo cruzar la edad, que no tuvo el evento, este paciente tiene también mayor riesgo de desarrollo de eventos cardiovasculares posteriores, independientemente de los demás factores de riesgo y el mismo envejecimiento vascular. Entonces, las terapias están dirigidas muy novedosamente, porque en la mayoría de los casos estos pacientes suelen no responder a las terapias con estatinas, lo hacen muy discretamente. Las terapias están dirigidas hacia los diferentes mecanismos del metabolismo del colesterol, incluyendo la inhibición de la PCSK9, en donde fármacos como los inhibidores como tal de PCSK9, el evolocumab y el alirocumab han demostrado una reducción de hasta un 60% en los niveles de colesterol LDL en esta población, impactando también de manera positiva, sorpresivamente, la lipoproteína chica con una reducción adicional de hasta un 30% y evidentemente una reducción en los niveles de colesterol no HDL y de la apolipoproteína B. Estos pacientes queda bastante claro después de estudios como el Fourier, en donde se vio perfectamente la eficacia y los beneficios y la seguridad que producía el uso de estos fármacos inyectados cada 4 semanas. Problemas y discusiones sobre eso, el costo. Fármacos nuevos que están insertándose en el mercado, que pueden favorecer que haya una buena respuesta en los pacientes con hipercolesterolemia familiar, son como el ácido bempedoico, que es un inhibidor de la citrato liasa, que en el metabolismo del colesterol lo hace un poco mucho más antes que el bloqueo que producen las estatinas al inhibir la HMG-CoA reductasa, pues van también a favorecer una reducción en los niveles de colesterol. Este fármaco en particular llama mucho mi atención porque es el primer fármaco después de las estatinas que se va a utilizar vía oral, que no es estatina ni es ezetimibe, o sea, y viene a dar un plus en el tratamiento de pacientes que tienen hipercolesterolemia, independientemente de si es familiar o no, pero que la combinación, de eso es lo que se está hablando en este momento, en este fin de semana se estuvo hablando sobre la combinación ácido bempedoico, ezetimibe y estatinas. Ese es el futuro que nos acompañará próximamente. Triple terapia en el abordaje lipídico en poblaciones no respondedores. Y fíjense cómo estudios como el Clear Wisdom demostraron una reducción importante en los niveles de colesterol LDL, independientemente de si es un paciente con hipercolesterolemia familiar, sabiendo que estos pacientes pueden no responder de manera tan poderosa como quisiéramos, dependiendo de cuál es el tipo de alteración, y tomando en consideración que estos pacientes van a requerir quizás un abordaje mucho más agresivo, independientemente de las estatinas, el ezetimibe y el mismo ácido bempedoico. Fíjense cómo hay evidencia de que estos fármacos van a venir a cambiar las guías que la estamos esperando que cambien. Inclisiran, otro fármaco, un interferente del ARN mensajero que va a impedir que se metabolice a nivel del aparato de Golgi en el hepatocito la PCSK9, impidiendo de manera temprana que se produzca el PCSK9, por ende mayor biodisponibilidad en el contexto de aquellos pacientes que tienen una hiperactividad de la misma, porque va a haber una reducción importante en los niveles de PCSK9. Interesante de este fármaco, administración semestral. Se inyecta semestralmente, está aprobado ya por la FDA y ha demostrado una reducción en pacientes tanto con hipercolesterolemia familiar como en pacientes con enfermedad cardiovascular ateroscleróticas en terapias óptimas con estatinas, o más que óptimas, altas, toleradas por el paciente sin que hayan alcanzado la meta, pues han demostrado que pueden reducir el porcentaje de colesterol LDL de manera adicional. Uno recientemente, el angiopoietin-like type 3 receptor inhibitor, pues vamos a ver que este fármaco es nuevo, recientemente también aprobado, que es el evinocumab, y este va a venir también a aportar en el tratamiento del paciente con hipercolesterolemia familiar, con una reducción de hasta un 40% en los niveles de colesterol LDL. Las guías todavía siguen recomendando estatinas, ezetimibe y evidentemente la combinación con inhibidores de PCSK9, que son los que están disponibles actualmente en el mercado. Entonces, el call of attention para todos y cada uno de ustedes es que la hipercolesterolemia existe, deben buscarla
Y lo ideal es que a medida que la encuentren, recuerden que pueden hacer sus propios registros y pueden contribuir a las estadísticas y que a que pronto en nuestro país tengamos disponibles estos fármacos novedosos y que podamos darle una respuesta a los jóvenes o a los que van a envejecer sin que hagan un evento cardiovascular mayor, o podamos ayudar a una pareja a que no orientándolos a que probablemente su unión, si son portadores, pueda favorecer la aparición en su familia de hasta un 50% de esta condición. Muchísimas gracias.